qué bueno que nos acompañen en este que es su programa Añoranzas. Pues estamos en unas fechas en que Michoacán se viste de fiesta, todo el mundo se va a poner ya listo para las celebraciones de mañana y pasado pues en los diferentes lugares. Y aquí, aunque no somos un lugar turístico en donde tengamos muchos visitantes que vienen a estos festejos, no deja de ser un día de fiesta. En muchas de las escuelas pues se hacen festejos y el ayuntamiento municipal organizó desde el viernes pasado pues los tapetes y altares de muertos. Entonces se vivió un ambiente de fiesta en el centro de la ciudad, en donde los estudiantes, las negociaciones, etcétera, pues pusieron sus altares, hicieron sus tapetes y se vivió un excelente ambiente. Bueno, pues en la realidad el día pues apenas va a ser el próximo martes y o sea mañana, martes y miércoles es cuando se celebran las fiestas, estas fiestas tan sonadas en el estado de Michoacán. Y a mí me interesa que sepan ustedes que también por primera vez se organizó un acto cívico en el cual se entregaron unas ofrendas florales a los personajes, a la memoria de los personajes que tienen un busto en el Jardín de la Purísima, ese jardín que en realidad se llama Marcos H. Pulido. Y pues iniciamos precisamente por el recorrido. Son 10 los personajes, son don Marcos, don Agustín Francisco Esquivel y Vargas, don Mariano Silva y Aceves, el doctor Salvador Aceves Parra, don Jesús Romero Flores, don Nicolás Castillo Hernández, mm, don Trinidad Arzate Marrón, Eduardo Villaseñor Peña. Bueno, 10 personajes que ahorita se los iremos mencionando. Lo importante es que no se había celebrado un evento de esta naturaleza hasta ahora y pues es muy importante porque se puede recuperar un poco de lo que es la memoria histórica. Si nosotros no sabemos quiénes son nuestros antepasados y el valor que tienen, pues difícilmente los podemos emular o podemos ver cómo nos sirvieron de ejemplo. Entonces, eso fue lo que se hizo hoy en la mañana en el Jardín de la Purísima. Estuvieron muchos de los integrantes del gobierno municipal, miembros del ayuntamiento, y pues se hizo un bonito recorrido con niños de la escuela primaria de ahí de la Purísima. Entonces, estuvimos en cada uno de los monumentos, pues recordando, haciendo una semblanza. Yo ahora les diré de quiénes y ojalá que les guste saber de estos personajes tan importantes que en un momento determinado tuvieron mucho que ver con la evolución, con el avance de la piedad y que sin embargo difícilmente son recordados por las nuevas generaciones. Comentaba uno de los directores del ayuntamiento que una de sus finalidades de los programas que él impulsa tienen que ver con que la gente joven, él me decía que no ha habido cambio de estafeta en la cuestión histórica. Pues no, es que es muy difícil que un joven se ponga a leer, además ya cuando cambie la estafeta ya no será joven, que un muchacho de 20 años, de 30 años, se ponga a leer 20 o 25 o 30 años y cuando le cambiemos la estafeta pues ya va a tener los mismos que nosotros, ¿no? Porque evidentemente el conocimiento de nuestra tierra nos ha llevado una enorme cantidad de años, de fuentes, de horas de esfuerzo, de gusto por la lectura. Ahorita comentábamos con don Joaquín y me dice él que está seguro de que si me dice cuánto ha leído no se la voy a creer. Pues claro que se la voy a creer. Prueba de ello es que muchas de las cosas que yo voy poniendo en mis escritos, en mis crónicas, tienen que ver con su buena memoria, tanto de lo leído como de lo vivido. Y bueno, de una u otra de las formas, el que no lee, pues difícilmente puede tener un juicio certero acerca de las cosas. Entonces, pues es difícil. Nosotros quisiéramos
poder pasarle la estafeta a muchachos, a jóvenes que estén interesados verdaderamente en la historia. También me comentaban que en donde a veces se puede hacer pues unos estudios superiores en este tipo de cosas históricas, generalmente tenemos personas que no son piedadenses y difícilmente encontramos que quieran entrarle a lo que es precisamente el aspecto histórico, el aspecto de la crónica, el aspecto de lo pasado. Y les voy a explicar a ustedes por qué. Porque desgraciadamente las bibliotecas de la ciudad fueron saqueadas, se perdieron los libros. Por otro lado, nadie conserva un archivo así propiamente dicho, organizado. El archivo municipal no tiene nada que nos pueda sacar de dudas y en última instancia seremos 2 o 3 los que de alguna manera hemos ido conservando libros, revistas, periódicos, documentos, archivos, manuscritos que nos permitan entender qué es la piedad. Entonces, pues es difícil, sin embargo, yo también tengo la esperanza, como la tenía este director con el que platicaba en la mañana, de que haya muchos jóvenes interesados en dedicarle un tiempo verdaderamente importante, pues a recuperar la memoria para poder tener identidad como piedadenses. Él me decía, precisamente hablando de ecología, que no se puede querer el Cerro Grande si no lo conocemos. Efectivamente, en la época en que nosotros éramos jóvenes, pues organizábamos viajes al Cerro Grande. No sé si ustedes recuerdan eso, o no sé si ustedes de alguna manera llegaron a ir al Cerro Grande. Íbamos caminando al Cerro Grande. No, pues sí, definitivamente ha sido uno de nuestros paseos más espectaculares, más maravillosos y que en muchas ocasiones o en varias ocasiones familiarmente pues iba uno a pasar un rato de solaz y esparcimiento con toda la familia y lo disfrutaba uno plenamente y todavía está afortunadamente disponible para disfrutarlo, a lo cual pues los invitamos para que parte de esa identidad que nos caracteriza como buenos piedadenses, pues precisamente es lo que tenemos y ahí tenemos una joya, una verdadera joya ecológica que es el Cerro Grande. Sí, también leí una nota en las noticias del ayuntamiento que afortunadamente se logró hacer una permuta y un cambio de un terreno a quien era dueño de la placita cívica, la bodega de grano que servía de escuela y la parte esa en el Salto. Entonces, por supuesto que es una excelente noticia, porque siendo ahora ya propiedad municipal, bueno, pues ya se le puede hacer la inversión para recuperar ese paseo del Salto, que en una época fue pues un lugar maravilloso para los piedadenses. Y bueno, pero ante todo esto que comentábamos, lo más importante es que las nuevas generaciones no se olviden de quienes en un momento determinado crearon la piedad. Estos personajes fueron parte de la creación del avecindamiento, de que realmente la piedad exista. Y bueno, yo empecé por don Marcos H. Pulido, y así se llama el Jardín de la Purísima, para que cuando usted vaya, bueno, pues sígale llamando coloquialmente Jardín de la Purísima, pero en realidad es el parque Marcos H. Pulido. Y solamente le quiero participar esto. Él nació en Humarán en 1838. Bueno, esta es la fecha que da Romero Flores y Ochoa Serrano, según don Edmundo M. Flores, en 1844. Cursó en La Piedad sus estudios elementales y posteriormente se graduó en 1862 en la Escuela Normal de Guadalajara, en donde fue alumno de Manuel López Cotilla. Fundó la Escuela del Rey en La Piedad y laboró en ella por más de 40 años. El emperador Maximiliano le otorgó la medalla al mérito civil en 1864. Después de permanecer en Zitácuaro debido a que fue desterrado a la caída del imperio, regresó a La Piedad y abrió una escuela particular. Según Romero Flores, don Marcos fue modelo inmaculado de maestro, este varón en cuyo espíritu arraigaron profundamente los principios de la más pura moral
que cristalizaron de modo perfecto en las acciones, en las manifestaciones todas de una vida bonísima como fue la suya. Tuvo por esto el elemento principal, el más exigible al verdadero educador, la probidad, la justicia, la virtud. En 1925, a instancias de Miguel Guzmán y Ramón Suárez, se le erigió un monumento en el jardín que lleva su nombre y que se conoce como Jardín de la Purísima. Bueno, pues yo lo invito, piedadense, a que cuando vaya al Jardín de la Purísima, pues visite la columna, el monumento a Don Marcos, que por cierto en la mañana me pude dar cuenta que está muy deteriorada, está muy descuidada la estatua, igual que el busto, igual que el de Don Nicolás Castillo. Y bueno, pues afortunadamente ahí estuvieron el síndico municipal, que es el encargado de cuidar nuestro patrimonio, y yo espero que tome acciones junto con los demás miembros del gobierno para que, bueno, eso lo conservemos, porque estamos hablando de uno de los primeros profesores verdaderamente importantes, formador, pues durante 40 años de los jóvenes, de los niños de La Piedad. ¿Cómo ven? Pues como siempre, cada que mencionamos a un personaje piedadense, nos sentimos muy orgullosos, aunque haya nacido en Humarán, realmente él pues vino a conformar toda su vida creativa y su vida profesional y su vida de buen maestro aquí en La Piedad, Michoacán, y ese busto que está en el Jardín de la Purísima precisamente se llama Marcos H. Pulido en honor a ese gran personaje. Y pues la invitación la reitero para que vayan y conozcan, aunque sea en ese busto, y sepan que ese personaje hizo muchísimo, muchísimo por las generaciones que ahora estamos aquí presentes ante ustedes, y que muchos de esas generaciones pues son unos exitosos profesionistas y buenos seres humanos. Sí, y enseguida del busto de don Marcos visitamos el de Mariano Silva y Aceves. Me parece muy interesante señalarles que todos estos personajes no fueron simple y sencillamente piedadenses que se distinguieron como se pueden haber distinguido muchos en el transcurso de las épocas, no. Se trata de personajes verdaderamente relevantes. Oiga usted quién era don Mariano Silva y Aceves. Dice, nació Mariano Silva y Aceves en La Piedad, Michoacán, el 26 de julio de 1887. Estudió ahí sus primeros años y luego en el Colegio de San Nicolás. Para 1907 era ya estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde cursó los estudios de jurisprudencia. Perteneció a la brillante generación de Julio Torri, Martín Luis Guzmán y Alfonso Reyes. La amistad con Pedro Enríquez Ureña les permitió su arribo a la literatura y desembocó en la aparición del Ateneo de México, el famoso Ateneo de la Juventud, del cual fueron fundadores y al cual se uniría José Vasconcelos y una pléyade de pensadores y artistas. Silva y Aceves fue un humanista, un lingüista, un fino escritor. Castro Leal dice que era de carácter afable, bondadoso, sensible al gracejo y al humorismo, escéptico por temperamento y acaso por agrios consejos de la vida. Profesor universitario, fundó la Revista Mexicana de Investigaciones Lingüísticas. Claro que no solamente hizo eso, don Mariano nos dejó una serie de libros, Arquilla de Marfil, bueno, libros de cuentos hermosísimos, y tan es así que dice Jesús Romero, es una de las glorias literarias de La Piedad de Cabadas. Fue un escritor castizo, diáfano, de una filosofía resignada, hecha de ironía y piedad, y también a veces de fino humorismo que sabe mezclar extrañamente lo absurdo con lo cotidiano. Sus libros no fueron escritos para andar de mano en mano. Sus libros son como golosinas delicadas, son como vino que se toma a pequeños sorbos y reflejan el alma buena y diáfana de su autor. Pues los piedadenses, a lo mejor en un momento determinado, no vemos la trascendencia de que Mariano Silva y Aceves haya sido uno de los miembros del Ateneo de México, pero en esa época el Ateneo de México reunía solamente a lo más granado
del país. Ahí estaba López Velarde, ahí estaba don José Vasconcelos, ahí estaba Antonio Caso, Alfonso Reyes, bueno, toda la intelectualidad, filósofos, pensadores, literatos, y Mariano Silva era uno de los iniciadores y uno de los más respetados miembros de ese Ateneo de la Juventud. Propiamente estamos hablando de una de las generaciones, si no la generación más brillante que en las letras ha tenido México, y a ella perteneció un piedadense, nacido precisamente en la calle de Mariano Silva y Aceves, en la casa que luego fuera de don Santiago Ramírez, Mariano Silva y Aceves, esquina con Juárez. Bueno, pues este otro personaje es, junto con don Marcos, y así les puedo decir, en el jardín hay 10 bustos. Y me comentaba un miembro del ayuntamiento que nunca se había dado cuenta cuánta riqueza histórica había en ese jardín. Pues sí, hay una enorme riqueza histórica, y sobre todo que hemos podido conservar las obras literarias de estos personajes. Don Marcos también nos dejó un libro, y afortunadamente yo tengo una copia de ese libro, de manera tal que hemos ido juntando pues todo lo que se ocupa para reconstituir la historia de la Piedad. Es por eso que es muy difícil pasar la estafeta, pues habría que dedicar a algunos jóvenes por muchos años a una lectura bien hecha, provechosa, crítica, dedicada, inteligente, para que en un momento pudieran aquilatar todas esas obras tan importantes. Ese fue don Mariano Silva, pero junto a él, y antes que a cualquier otro, quizás hubiera mencionado a don Agustín Francisco Esquivel y Vargas. Independientemente de que fue el primer cura propio de la Piedad, antes de don Agustín Francisco Esquivel y Vargas no había habido cura en la Piedad. Él fue el primer cura. Dice, en 1764 publica su obra El Fénix del Amor, la primera historia de la Piedad. Y hay un párrafo aquí que me llama siempre la atención. El prestigio de su personalidad puso los fundamentos para el prestigio mismo del pueblo, que comenzaba a figurar entre poblaciones vecinas. Su mayor contribución fue darnos el libro fundamental de nuestra historia. Curiosamente, El Fénix del Amor, que se editó en 1764, fue reeditado en La Piedad en 1904. Imagínense cuánto tiempo pasó de esa primera edición novohispana a una edición moderna en 1904. Y luego se editaron otros libritos del Fénix en ediciones pequeñitas, una se hizo en la imprenta de mi familia, El Fénix del Amor, en los 70s, se hizo otra por Editorial Vida, y bueno, después se reeditó por el Ayuntamiento Municipal, eso fue en el año 2000. Sin embargo, curiosamente, si uno pregunta, nadie tiene el Fénix, por lo tanto nadie lo ha leído. No sé si a ustedes esto les parezca extraño o qué sucede. Pues como siempre es falta de que los que tienen en determinado momento la responsabilidad de hacer que se propague y nos llegue mucha información de esas gentes tan ilustres que dejaron huella cultural en la Piedad y para todos los piedadenses, pues no han hecho lo suficiente, aunque también nosotros pues no hemos tomado todavía la conciencia de valorar y admirar y respetar a esos personajes que son, pues como yo lo he dicho en muchas ocasiones, verdaderos hombres que nos enorgullecen, nos dejaron un reto para que hagamos, todavía los que estamos aquí, hagamos algo para difundir esos valores y ese prestigio de los piedadenses ilustres
de esta ciudad que todos queremos. Sí, vamos a tener que ir al corte, nada más antes les digo que Juan Roberto y la hija de Pepe desde Canadá nos felicitan. Bueno, primero las felicitaciones para Pepe, porque el 29 fue su cumpleaños. ¿No nos invitaste? Felicidades, Pepe. Gracias, Felicidades. gracias. Y De muchas todas gracias maneras por- tenemos que hacer el reclamo, no nos invitó. Debe haber tenido gran fiesta porque Pepe siempre se celebra en grande, pero se olvida acá de sus compañeros de programa. Y saludos para el licenciado Javier y don Joaquín, que siempre los vemos. No, pues les agradecemos y ojalá siempre ustedes y todos los que nos ven, pues no dejen de estar con nosotros. Vamos al corte, regresamos con una pincelada de Pepe. Bien, pues como siempre, tratando de ofrecerles una pincelada con canciones principalmente por la fecha de hoy, que pues harán recordar a quienes nos están viendo, harán recordar a su gente que fue parte de su vida. Y un saludo muy cariñoso para mi esposa Lupita Carrillo. También pues el agradecimiento al saludo de Dulce Jessica y Juan Roberto allá de Calgary, Canadá. Y también un cariñosísimo saludo para una visita que nos está alegrando la casa, que es para mis sobrinas Paola Selene, para Julia y Eneida. Gracias por vernos. Ojalá que también esté ahí mi hija Mónica y pues desde aquí les mando un saludo. Igual para Pepe Solís y Josefina Ramos allá en Burlington, Ontario, Canadá, que siempre están pendientes de ver el programa. Para Chuche Pérez, Chava Basurto, saludos. Y esta pieza pues para que recordemos a nuestros seres queridos, porque estamos en una fecha muy especial. Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mí, aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti, y después que el sepulcro me cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe. Y después que el sepulcro me cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe. Gracias, seguimos con ustedes. Bueno, pues estamos hablando de todos estos personajes. Uno de los personajes que en la mañana llamó mucho la atención porque pues mucha gente pasaba, yo creo que es uno de los bustos más antiguos después del de don Marcos, y es el de don Nicolás Castillo Hernández. Yo no sé si usted se acuerda de la familia de don Nicolás, don Joaquín, don Isidro Castillo, Tilita Castillo, Sí. Nico Montaño, la familia de... Y yo hasta que si llegué a pensar
imaginariamente que Nicolás Castillo, el que era maestro, era hijo de él. No, es su nieto, Es su era nieto, su nieto, sí. sí. Esa era la confusión que yo tenía. No, el señor ese sí, cuidaba a los perritos, a los que los lastimaba, andaba dándoles de comer, los andaba procurando a los Sí, pobres perritos callejeros ahí. definitivamente, don Nicolás fue un naturista, Sí, fue una persona sumamente importante porque durante muchas épocas se dedicó a la herbolaria y entonces era pues propiamente el que lograba curarnos de las enfermedades de la misma manera que lo hizo después Otilia Castillo oh sí, y sí, siguió allá por sus el pasos. santuario, Ujú. sí, siguió sus pasos, los pasos de, Siguió sus pasos de don Nicolás, porque sí lo conocí a él, porque como le digo, era con los animalitos, los estimaba mucho, pobres animalitos sí, sin y, dueño. y era un naturista que ya quisiéramos tener en estos momentos, porque realmente cualquier persona que quería ir con don Nicolás a recetarse, pues lo hacía y siempre era acertado. Después Otilia, su hija, la mamá de Nico Montaño que usted dice, fue la que Ahora sí. siguió la tradición, Ujú. al grado de que yo todavía recuerdo que mi familia iba a, a consultarse con Tilita, así le decíamos Tilita, y Tilita nos daba sobrecitos que hacía en papel de estraza, ponía la dosis que tenía que ser y nos la entregaba. Y entonces para cualquier tipo de malestar que nosotros teníamos, pues estaba la herbolaria. Ah, ¿Qué se pudiera decir de don Nicolás? Un naturalista. Él fue hijo de un minero de las minas de Guanajuato. Cuando la leva, en aquellas guerras que había a finales del siglo XIX, en una leva se llevaron al papá y un comerciante, un abarrotero de La Piedad, lo acogió, lo trató como hijo y luego él puso una tienda de abarrotes. Después se dedicó en el barrio de San Francisco, se dedicó a la curtiduría, pero vino esa situación del charol y de cosas por el estilo y ya definitivamente no le dio el negocio. Entonces fue cuando se dedicó a lo que pudiera decirse el primer piedadense dedicado a la ecología Ujú. y a la herbolaria, y muchos de los árboles centenarios que hay en La Piedad fueron plantados por don Nicolás, que se preocupaba por el cuidado de los animales y de las plantas. Él formó una asociación que se llamó precisamente Sociedad Protectora de las Plantas y los Animales, así simplemente, y tenía muchos asociados que cuidaban que la naturaleza pues fuera conservada, que esto tuviera siempre pues la mejor forma. Entonces, bueno, pues usted se acuerda de don... Sí, me acuerdo. Y me acuerdo también de la mamá del maestro. Esa siempre hubo una ocasión que fui yo con mi mamá, se la recomendaron. Y sabe que era precisamente era herbolaria porque en ese tiempo que andaba yo con una infección en el estómago. Entonces ella lo que me recetó fue magnesia con rebarbo. No voy a aumentar esa cosa Sí, sí, por supuesto. era un purgante para acabar pronto, ¿verdad? Y para limpiar el estómago, magnesia. Sí, y en aquella época no era tan complicada la situación. Íbamos, nos daba el medicamento, nos salía sumamente económico, nos consultaba, nos recetaba, nos daba la medicina y nos aliviábamos. ¿Qué esperas que te traiga la receta? A mí Así, no, traiga la receta primero. sí, definitivamente. Pues Sí, ese fue don Nicolás Castillo. Otro de los bustos que están ahí es el de don Trinidad Arzate Marrón. Desde luego, pues yo creo que los piedadenses él es más cercano a nosotros. También, pues lo conocimos, ese hombre dedicado con el equipo Vanguardia, pues a traer triunfos, a formar futbolistas y a promover el deporte en La Piedad.
muchos nos decimos deportistas o aficionados o lo que usted quiere y guste, pero pocos nos hemos dedicado a formar una organización deportiva que haya dado frutos. Y a veces, como en lo particular, yo me dediqué a formar la liga de básquetbol, y ahora que voy por ahí a ver los partidos, realmente me da tristeza que tantos años que le invertimos, tanto trabajo que le invertimos, haya acabado en una liga de veteranos con mucha falta de calidad. Pero bueno, esa es otra cosa. El asunto está en que don Trino sí se dedicó con el equipo Vanguardia a formar futbolistas, independientemente de que era profesor en el Colegio Cristóbal Colón, no sé si se Ahí acuerda. estuvo en el colegio frente a la luz, después montaba la Patricia. Exactamente, Que tiraron, de arcos, en las 6 esquinas ahí o esquina del hambre, era donde estaba, sí. el Colegio Cristóbal Colón. Sí. Y sí, don Trinidad Arzate trabajó mucho por el deporte. Y hizo también bastantes cosas. Merece un recuerdo don Rafael Padilla Alfaro, al que le debo un programa. Don Trino y don Rafa, igual que don Aurelio Esquivel, fueron mis profesores en esa escuela Cristóbal Colón. Sí, efectivamente, ahí estuvieron. No, don Rafa también, sí, en realidad, sí estamos en deuda, digo, me inclino en deuda, porque también trabajó mucho también para el templo don Rafael Padilla. Don Rafa Padilla. Alfaro, sí. ¿verdad? Me parece Alfaro. ¿No sí, Alfaro? Padilla Alfaro, sí, Padilla Alfaro. Pues es precisamente otros de mi familia. Ya le recordaba a usted que Consuelo Rojas Alfaro, y él era primo de mi madre, y bueno, de alguna manera estamos dentro de la misma familia. Y fíjense ustedes que pues sería malo no recordar también que don José Luis Fernández Salva pues falleció ayer. El ex mandatario fue 2 veces. Sí, 2 veces presidente municipal. Municipal. Y ellos pues por ejemplo don José Luis o don Rafa todavía no tienen un busto, pero bien lo merecen, o una placa o algo que recuerde esa labor tan importante que hicieron. Pero estamos en los bustos del Jardín de la Purísima. Y don Trino Arzate, pues definitivamente es uno de los que están ahí. ¿Quién no conoció a don Trino Arzate? Definitivamente. Y como el tiempo se nos va a terminar, yo quisiera que comentáramos lo de don Jesús Romero Flores, sobre todo porque don Jesús Romero Flores fue el último constituyente de Querétaro vivo. De manera tal que don Jesús, que nació en la calle de Guelatao, ahora tiene el número 329, para cuando pase por ahí todavía tiene la plaquita de que ahí nació don Jesús. Y no se olvide que el próximo año, 2017, es el año del centenario de la Constitución de 1917, es el año de la Constitución de Querétaro. Y el último constituyente fue don Jesús. Don Jesús era toda una gloria del pueblo de La Piedad. Fue profesor, periodista, historiador, escritor, rector de la Universidad Michoacana, director del Museo de Historia. Bueno, es definitivamente una gloria de La Piedad. Y no se olvide de esto, todavía nos faltan otros personajes, simplemente lo invitamos a que usted no se olvide de que en ese Jardín de la Purísima existen 10 bustos. Visítelos, vea lo que dicen y no se olvide, porque esto es la memoria histórica del pueblo de La Piedad. Lo invitamos para que el próximo lunes, en punto de las 7, inmediatamente después del noticiario, esté con nosotros en que es su programa Añoranzas. Gracias por vernos.